Hola a todos y bienvenidos a este análisis. Hoy vamos a explorar un misterio arquitectónico absolutamente fascinante. Hablamos de la colosal tarea de reconstruir el antiguo templo sagrado en Jerusalén. O sea, piénsenlo un momento, esta estructura desapareció hace casi 2000 milenios, pero créanlo o no, su diseño original sigue vivo. Está escondido, sí, pero escondido a plena vista en las matemáticas y en las estrellas. Vamos a ver cómo se le puede aplicar ingeniería inversa a un edificio que ya ni siquiera existe físicamente, y por qué esta increíble deducción moderna es clave para entender el verdadero genio arquitectónico del pasado. Comencemos. Y claro, la primera pregunta que nos salta a la cabeza es obvia. ¿Cómo es posible mapear con precisión milimétrica una estructura antigua que hoy en día está perdida? Bueno, la respuesta no es para nada sencilla, pero requiere de un enfoque brillante. Los investigadores están combinando el estudio minucioso de textos antiguos, tecnología de modelado en 3D súper avanzada y algo que nunca cambia, la astronomía. Literalmente es como ser detectives espaciales armando un rompecabezas gigante. Muy bien, entremos de lleno en esto. Todo este gran esfuerzo gira en torno a un concepto clave, el Tavnit. En la antigüedad, esta palabra no era solo un boceto o una idea vaga, significaba un plano arquitectónico riguroso y preciso, un mandato matemático exacto, sin margen de error. Y la gran misión hoy en día es, justamente, redescubrir este Tavnit perdido, juntando todas las piezas que sobrevivieron en la historia. Pasemos a la sección 1, pistas de los textos antiguos. Para empezar a entender esto, tenemos que contrastar dos fuentes de evidencia que son súper distintas. Por un lado, están los textos rabínicos, como el Talmud y la Mishnah. Imagínense estos textos como si fueran una enciclopedia. Están repletos de leyes religiosas y medidas exactísimas, pero sin mucha narrativa. Por el otro lado, tenemos a Flavio Josefo, un historiador de la época romana. Sus escritos funcionan más bien como un periódico, dándonos un relato dramático y de testigo ocular. A simple vista, parece que a veces se contradicen, pero el verdadero truco aquí, la magia del asunto, está en descubrir cómo ambas fuentes se encajan a la perfección en el mundo físico. Ahora bien, seguro se preguntarán, ¿por qué hacer todo este malabarismo de textos? Bueno, resulta que el plano original del templo sagrado se perdió por completo debido al tiempo y la destrucción. Además, las fuertes sensibilidades geopolíticas y religiosas impiden hacer excavaciones arqueológicas directas en el lugar. Como no se puede simplemente ir con palas y picos a desenterrar los cimientos, la restitución arquitectónica depende única y exclusivamente de la deducción espacial. No hay de otra. Y aquí es donde la información textual se vuelve súper intrigante. Al cruzar los datos, salta a la vista que los arquitectos antiguos utilizaron simultáneamente dos tamaños diferentes para sus unidades de medida, dos tipos de codos, justo dentro del mismo complejo. Fíjense, el codo estándar de 6 palmos, que equivale a unas 23 pulgadas, se usaba para los patios interiores, pero luego usaban una medida más pequeña, el codo de 5 palmos de unas 19 pulgadas, exclusivamente para el gigantesco altar de sacrificios y el patio de las mujeres. Lo que nos lleva a una de esas preguntas que no te dejan dormir. ¿Por qué un arquitecto de la antigüedad usaría dos sistemas de medición diferentes en un mismo complejo? O sea, ¿por qué alterar la escala en medio de un diseño tan simétrico? Les adelanto algo. Esa pequeña diferencia de pulgadas no fue un error de cálculo. De hecho, es nuestra primera gran pista para empezar a resolver todo este misterio. Y así llegamos a la sección 2, la línea de visión de la novilla roja. Entonces, el punto crucial aquí, el dato que lo cambia todo, es este número, 744 metros. Los investigadores descubrieron que esta es la altitud exacta sobre el nivel del mar que comparten dos lugares específicos, la cima del Monte de los Olivos y la piedra de fundación del lugar santísimo en el templo. Ambos estaban exactamente a la misma altura. Esto crea básicamente un plano horizontal inalterable a través de todo el valle. Vamos a recrear mentalmente la exigente línea visual que dictaban las leyes de aquella época. Para esta ceremonia, el sacerdote tenía que pararse primero en el Monte de los Olivos. Desde ahí, debía mirar por encima del muro oriental del templo. Su vista tenía que pasar directamente a través de las inmensas puertas de Nicanor y finalmente pasar milimétricamente por encima de la cima del gran altar exterior para poder ver directo al santuario interior. Era una precisión de francotirador. Al meter toda esta línea de visión en un modelo tridimensional, ¡boom!, la física del espacio nos da requisitos estructurales que son obligatorios. No hay vuelta de hoja.
Primero, el muro oriental del patio de las mujeres tenía que ser más bajo, a la fuerza. Segundo, la puerta de Nicanor requería una abertura masiva, un arco colosal para enmarcar la vista. Y tercero, y esto es clave, el inmenso altar exterior tenía que ser más corto para no estorbar. Y ahí está. De pronto, se revela la solución al enigma de los dos tipos de codos. El altar exterior usaba el codo más pequeño de 5 palmos no por capricho ni estética, sino por pura necesidad matemática, para no bloquear esa vista tan precisa del sacerdote. Si hubieran usado la medida más larga, el altar habría quedado demasiado alto y habría cortado la línea de visión por completo. Las matemáticas del terreno simplemente dictaban la arquitectura. Lo que nos lleva a la sección 3, alineándose con el sol. El número 24 nos trae un detalle fascinante sacado directo de la Mishnah. Resulta que había 24 anillos de metal anclados al suelo, justo al norte del gran altar, diseñados para inmovilizar a los animales. Estaban perfectamente distribuidos en 4 filas de 6. Y las reglas sobre cómo usar estos anillos eran estrictas a más no poder. Las antiguas normativas exigían que la ceremonia de la mañana se hiciera recibiendo luz solar de manera directa, pero específicamente en la segunda fila de anillos. ¿Por qué alejarse de la primera fila? Pues porque el inmenso altar proyectaba una sombra tremenda en la mañana, dejando a la primera fila totalmente a oscuras. Tenían que esquivar la sombra del propio edificio. Y esto ilustra de manera brutal la increíble planificación astronómica que tenían. A lo largo del año, sabemos que la trayectoria del Sol cambia, ¿verdad? El impacto en la arquitectura es drástico. En el amanecer de invierno, los rayos del Sol entran bajito, exigiendo una puerta de exactamente 20 codos de ancho para que la luz pudiera entrar. Sin embargo, en el amanecer de verano, la luz que viene desde arriba de la montaña obligaba a que la entrada midiera exactamente 40 codos de alto para que nada la bloqueara. Para que se den una idea, 40 codos son casi 20 metros de altura. Una barbaridad. Ese cálculo solar obligaba a que la famosísima puerta de Nicanor fuera colosal. Y lo más alucinante de todo esto es que este requisito derivado de la simulación solar coincide exactamente al milímetro con las medidas gigantescas que reportó el historiador Josefo. O sea, la astronomía pura y dura acaba validando un testimonio histórico visual. Es de locos. Pero esperen, porque el rompecabezas se pone todavía más difícil. Resulta que las ceremonias del atardecer exigían que los últimos rayos del sol poniente, desde el oeste, iluminaran exactamente esos mismos anillos orientales sin ser bloqueados. Y esto era un problema arquitectónico gigantesco, porque el enorme edificio del santuario, que estaba justo al oeste, iba a proyectar una sombra inmensa y taparía absolutamente todo en la tarde. ¿Cómo rayos lo resolvieron? Lo vemos en la sección 4, la síntesis arquitectónica. Históricamente, basándose en interpretaciones muy literales de los textos, se asumía la famosa teoría del bloque, que el templo tenía un pórtico delantero gigante y totalmente cuadrado de 100 por 100 codos. Pero claro, cuando corres la simulación lumínica, ese muro inmenso tapa por completo el sol del atardecer. La geometría solar forzó a los investigadores a descartar ese modelo y descubrir algo nuevo, un pórtico en forma de T invertida. Con este diseño, las alas laterales son más bajas, permitiendo así el paso de la luz occidental hacia los anillos. Y es de repente cuando volvemos a los textos y todo hace clic. Al leer cuidadosamente a Josefo, nos topamos con esta cita. El templo estaba construido, en cada lado mucho más bajo, pero el medio era mucho más alto. Bueno, nunca mejor dicho. El aparente enigma histórico queda totalmente despejado. El relato antiguo encaja magistralmente con las duras exigencias de la luz del sol. Ahora, lo que realmente nos vuela la cabeza en este punto es la suprema elegancia de toda esta deducción. Repasemos. Las dimensiones de la puerta de Nicanor están verificadas por el sol de verano, el ángulo de la puerta determinado por las trayectorias del amanecer, la altura del altar limitada estrictamente por la línea de visión humana, y la forma del pórtico dictada por las sombras del atardecer. Es como si cada muro, cada pórtico y cada medida estuvieran coreografiados con la mismísima naturaleza. Al final del día, el resultado es sumamente claro. Al combinar crónicas milenarias con topografía exacta y el tránsito inmutable del sol, los investigadores están, básicamente, aplicando ingeniería inversa a un rompecabezas geométrico perdido. El Tavnit, el diseño preciso, emerge por sí solo. Esto nos regala una comprensión totalmente imparcial de este sitio histórico,
basada 100% en coordenadas espaciales y físicas, sin meternos en ningún debate moderno. Solo medidas, luz y terreno. Y este éxito asombroso nos lleva al final de nuestro análisis, pero nos deja con una pregunta súper provocativa en la mente. Al ver el poder deductivo que se logra al cruzar la historia con el rigor inalterable de los fenómenos naturales, resulta inevitable preguntarse, ¿qué otros sitios históricos perdidos, de esos que hoy son solo polvo o ruinas, podrían llegar a reconstruirse utilizando este mismo cruce entre textos y naturaleza? Si pudimos hacer esto con sombras y montañas, imaginen lo que podríamos descubrir en el futuro. Gracias por acompañarnos en esta fascinante deducción. Hasta la próxima.